¿Conocías a la única cultura precolombina de Sudamérica que navegó a mar abierto y comerció sistemáticamente desde las actuales California a Chile, y por ello son apodados como los fenicios de este continente? Te estoy hablando de los manteños, una sociedad aborigen de la actual costa ecuatoriana que era respetada incluso por los incas y sorprendió enormemente a los hispanos. Y aunque seguro me van a preguntar mucho sobre el famoso viaje a la Polinesia que Tupac Yupanqui habría realizado gracias a las barcas manteñas, ese tema lo dejaré para el siguiente video, pues es necesario contextualizarles sobre esta sociedad antes de pasar a eso. Así que sin más preámbulos, vamos por el conocimiento. Empecemos aclarando que, en la cronología académica moderna, la cultura manteña existió entre el año 600 y el 1534 de nuestra era, cuando inicia la época virreinal con la invasión de los hispanos y la occidentalización de los sistemas precolombinos. Sin embargo, en la práctica, esta sociedad continuó existiendo hasta inicios del siglo XVII, cuando tenemos las últimas noticias de ellos en documentación. Los manteños habitaron parte del territorio de la actual provincia de Manabí, particularmente en la zona costera, aproximadamente entre Bahía de Caracas al norte y Salango al sur. Su nombre se deriva de la época hispana, pues los conquistadores encontraron una gran cantidad de peces tipo manta en las aguas de la zona, además de que una parte muy importante de su comercio se basaba en las mantas de lana y algodón, como ya veremos más adelante. Cabe aclarar que, según varios arqueólogos como Estrada y Casa, los huancavilcas, considerados por muchos una extensión sureña de los manteños, se diferenciaban de estos porque no trabajaban la piedra ni producían los mismos productos debido a la aridez de su tierra, lo que les evidencia como una cultura distinta. Los cronistas Sámano de Jerez en 1527 y Cieza de León en 1553 hicieron descripciones de la sociedad manteña en el momento mismo de su encuentro con los europeos, pues fueron estos quienes, con balsas a vela, avistaron por primera vez a los castellanos en aguas de lo que actualmente es el Ecuador. Y sobre dichas embarcaciones vale la pena hacer un paréntesis, pues son quizá el aspecto más sobresaliente de su sociedad y lo que les da válido el comparativo de los fenicios de América. El conquistador Bartolomé Ruiz describió una de estas barcas con las que se encontró el 26 de septiembre de 1526 como grandes, a vela, con capacidad para 20 hombres y que llevaba 30 toneladas de mercadería para el comercio. La mercancía incluía objetos de oro y plata, mantas de lana y algodón, camisas, sartas de cuentas de esmeraldas, espejos de cristal de roca, cerámica y hasta una balanza para pesar los productos. Pero lo que más le sorprendió a Ruiz fue la gran cantidad de muyus o concha espondylus. Gracias a restos arqueológicos en diversos puntos de la costa pacífica del continente, así como a descripciones de las crónicas, se sabe que la flota comercial manteña llegó hasta California por el norte y Chile por el sur. Esto nos da una idea de por qué los manteños son los únicos navegantes del Pacífico americano que lograron desarrollar la navegación a vela que les permitió adentrarse a mar abierto, y no solo en la costa próxima como sus vecinos con las balsas o los caballitos de totora, pues para los manteños era necesario para la práctica del comercio a gran escala. Este mismo comercio, desarrollo de la navegación y monopolio de la pesca de espondylus, un molusco sagrado y de gran valor de intercambio para las culturas andinas, serían las razones por las que el Tahuantinsuyo optaría por asociarlos al imperio mediante tratados y no a la fuerza como a la mayor parte del resto del Chinchaysuyo, e incluso otorgándoles mayores libertades que a otros pueblos conquistados. Ahora sí, y continuando con las crónicas de Sámano y Cieza de León, estos mencionaron la existencia de varios pueblos manteños que coinciden entre sus listas, entre ellos, y perdonen mi pronunciación, Pasaos, Jaramijó, Pimamanguanse, Praclacemanque, Peconce, Apenchigüe y Jocay. Eso estuvo difícil y probablemente no lo hice bien. El cronista Sámano describe además sus asentamientos como pueblos ordenados y con calles bien tratadas, que cultivaban muchos géneros de hortaliza y practicaban bien la justicia, por lo que era gente civilizada. Por Cieza de León y otros cronistas se sabe, además, que practicaban la homosexualidad y la veían como parte de su ritualidad, tal como he explicado más detalladamente en el video sobre homosexualismo en las culturas precolombinas. Durante el siglo XX, los arqueólogos Marshall Saville en la década de 1910 y Jacinto Gijón y Camaño en la de 1950 ubicaron y estudiaron los restos de la antigua Jocay en la actual Manta, que habría llegado a tener hasta 20.000 habitantes, encontrando tolas funerarias y restos de cimientos de varias casas de hasta 57 por 11 metros, suficiente para unas 7 habitaciones al interior, lo que demuestra que tenían una arquitectura compleja. Un elemento característico de su sociedad eran las sillas con forma de U, talladas en piedra con figuras humanas y felinas, que se cree eran usadas por los líderes políticos las primeras y religiosos las segundas. Por las mismas crónicas, sabemos que los manteños adoraban a la serpiente, el jaguar y particularmente a una diosa llamada Humiña,
que estaba representada en el plano físico por una gran esmeralda a la que le rendían tributo. En cuanto a sus modos de producción, como se ha dicho, los manteños vivían sobre todo del comercio, pero también de la pesca y la agricultura. Según Cieza de León, cultivaban particularmente maíz, yuca, camote, otras raíces, ají, guayaba, aguacate, tuna, melón y piña. Desde 2015, un proyecto liderado por Manuel Castro Priego de la Universidad de Alcalá, en conjunto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ha descubierto que los manteños desarrollaron un sofisticado sistema de corrales marinos de forma semicircular, que facilitaba la pesca a orillas del mar con la creación de una especie de piscinas, de los cuales se encontró un complejo de más de 6 kilómetros de largo al sur de Manta, en un antiguo poblado llamado Lihuiqui. Finalmente, es necesario mencionar que la lenta desaparición de la cultura manteña durante los primeros 2 siglos de la época virreinal se debió a su migración hacia el interior, desastres naturales, disminución poblacional por las epidemias y el colapso de su sistema político y social en demérito del hispano. Mientras que sus restos arqueológicos, que aún podían ser vistos a inicios del siglo pasado, hoy son pocos debido a que los manabitas del siglo XX los usaron como canteras para construcciones modernas, así como por el deterioro propio de la zona tropical en la que se encontraban. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de diversos arqueólogos e instituciones, hoy se encuentran en pleno proceso de estudio sitios urbanos como Lihuiqui, Agua Blanca y sobre todo Cerro Hojas Jaboncillo, que con sus 3.500 hectáreas constituye el complejo arqueológico más grande del país, del que solo se han estudiado 57. Y con esto ya conoces un poco más de la historia precolombina que sucedió en el territorio del actual Ecuador. Pero quédate pendiente para la segunda parte prometida sobre el probable viaje del Inca Tupac Yupanqui a la Polinesia gracias a los manteños. Mientras tanto, cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.